Tome su Biblia conmigo y ábrala en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 13. Marcos, capítulo 2, versículo 13. Cuando lo tenga, dice Gia. ¿Sí ve que estamos en una iglesia bilingüe? ¿Tiene duda todavía? ¿No? Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 13. Una vez estaba predicando en una iglesia y se me acerca un hermano y me dice: predicador, quiero decirle algo con mucho amor. Cuando a ti te dicen que te van a decir algo con mucho amor, te van a decir algo que no tiene nada de amor, ¿verdad? Entonces me dice: le voy a decir algo con mucho amor. Noté que cuando iba a empezar a leer la Biblia, usted no dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hágale a la persona que está al lado así, hágale así. Yo tragué en seco. Y yo le dije: bueno, con mucho amor le digo que eso no está en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia se dice que para empezar a leer un texto bíblico se tiene que decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Cristo tomaba la escritura, la abrió y dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿verdad? Jesús empezó a leer y ninguno de los apóstoles enseña eso, ¿verdad? Eso no está en la Biblia. Hay gente que al terminar de leer la palabra dice que Dios bendiga su palabra o añada bendición a su palabra. Diga conmigo: la palabra ya es bendita. Amén. ¿Cuántos creen eso? Diga amén. Amén. Solo que bueno la religión y en fin. Versículo 13, ¿lo tiene conmigo? Dice la palabra de Dios así: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él. ¿Y él qué hacía? Él qué hacía? Les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, ¿hijo de qué? Nunca le ponga así a alguien. Hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y ¿quién? Muchos publicanos y ¿quién? Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos, señores, no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a los pecadores. ¿Sino a quién? A los pecadores. Muy bien. El día de hoy quiero poder enseñarles en este corto tiempo que tenemos, o si no seguiremos de largo porque no creo que la lluvia nos deje salir, así que eso será una excusa. Pero hoy quiero enseñarles en este corto tiempo que ya nos queda acerca de una verdad bíblica que a mí me impactó, porque la mayoría de personas creen que al hablar de santidad es hablar de un tema tenebroso, ¿verdad? Que hablar de hay gente que dice: es que ya no se predica la santidad. Sí, pero es que la santidad no es un tema complicado y mucho menos es un tema tenebroso. La santidad es el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Y ser santo, bueno, usted lo ha escuchado muchísimas veces, pero yo se lo repito: ser santo no es una persona perfecta la cual no comete errores. Porque si usted lee la Biblia, encuentra un hombre que se llama David, al cual Dios dijo: su corazón es conforme a mi corazón. Pero cuando yo veo al hombre que Dios dijo que tenía un corazón conforme a su corazón, veo que este hombre es asesino. Veo que este hombre cometió adulterio. Veo que este hombre, su historia de vida no parece la historia de vida, no parece la familia perfecta de un hombre de Dios. Si yo le dijera: hermano, le voy a hablar de alguien en cuya familia un hijo violó a la hermana,
Por ende, el hermano mató al que violó a la hermana. El hijo se levantó con el padre. Yo le pregunto, hermano, ¿usted cree que esa familia es de un hombre de Dios? Yo creo que sin duda usted diría, para nada, ¿verdad? Sin embargo, esa es la familia de David. Pregunto, ¿hay alguien aquí que tenga duda que David era un hombre de Dios? Entonces, ¿por qué usted no tiene duda de eso? ¿Por qué no tiene duda de que David era un hombre de Dios si yo le estoy dando todas las pruebas que tengo? Sencillamente porque David usaba algo que el Señor nos entregó a nosotros también, y que eso le permitía alcanzar la santidad en Dios. ¿Quiere saber qué es? ¿No quiere saber qué es? ¿Sí quiere saber? Sí. David usaba algo que nosotros tenemos, y que eso le permitía acercarse a la santidad de Dios. ¿Quiere saber qué es? Se llama arrepentimiento. Y cada vez que David se enfrentaba a una de estas circunstancias, cada vez que David cometía algo que sabía en su corazón que no le agradaba a Dios, y definitivamente un asesinato pues no le agrada a Dios, pero él cada vez que se enfrentaba a una circunstancia de estas, llevaba su corazón al arrepentimiento. Y si hay algo en nuestras vidas, amados hermanos, turroncitos de azúcar, si hay algo en nuestras vidas que nos permita acercarnos a la santidad de Dios, se llama arrepentimiento. Si no existiera la decisión de arrepentirnos de algo que hicimos y que no le agradó a Dios, creo que nunca llegaríamos a la santidad, ¿verdad? Pero si es lo que nos acerca a la santidad de Dios, es que tenemos la ventaja de que nos podemos arrepentir y que el Señor acepta nuestro arrepentimiento. No solo acepta nuestro arrepentimiento, sino que dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Eso para mí es impresionante, porque dice que es fiel y justo. Y mi justicia habla de que si Dios fuera justo, como yo creo que alguien es justo, entonces no perdonaría mis pecados. Pero dice que Él es fiel y justo para perdonar. Nosotros pensamos que la justicia es la que castiga, pero la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar. Entonces aparece esa arma que se llama arrepentimiento. Diga conmigo arrepentimiento. Dígalo más fuerte, diga arrepentimiento. Entonces diga conmigo, el arrepentimiento es el arma que yo tengo para llegar a la santidad de Dios. Amén. Ahora, para hablar de arrepentimiento, tomé esta bella, hermosa y divertida historia. Es la historia de Leví. Bueno, la historia de Leví. Se le conoce con otro nombre, pero dejémoslo así. Dice la Biblia que Jesús volvió al salir del mar y estaba enseñándole a la gente que había venido a Él. Y dice que al pasar vio a este hombre llamado Leví. Y la Biblia dice que él estaba sentado al banco de los tributos. Permítame decir que los publicanos eran aquellos judíos que habían traicionado al pueblo de Israel. ¿Y por qué se les decía que eran judíos que habían traicionado? Porque eran israelitas que cobraban impuesto al pueblo de Israel para pagárselo al imperio romano, ¿verdad? Y no es como hoy en día que nosotros pagamos impuestos y lo vemos en educación, en las calles. Bueno, supuestamente lo vemos en educación y en las calles, pero no vamos a entrar en detalle, ¿verdad? Aquí no estamos para hablar de política. En ese tiempo los romanos cobraban impuestos, era para enriquecerse ellos, nada más. A Israel no le invertían nada, simplemente ellos se enriquecían. Ahora, Leví estaba sentado al banco de los tributos, era uno de esos. Y la Biblia dice que Jesús le llama y le dice: sígueme. Número 1, sígueme. Número 2 dice: y levantándose le siguió. Lo primero que causa el arrepentimiento en mi corazón, si hay un verdadero arrepentimiento, es que yo voy a dejar el lugar de pecado. ¿Me siguen?
Jesús le dice, sígueme. Y él estaba sentado al banco de los tributos, pero él se levanta y decidió seguir a Jesús. Decidió salir de ese lugar. Decidió salir de ese banco que lo estaba atando a su vida pasada. Yo no sé qué banco hay en tu corazón, en tu vida, que te está atando al pasado. Pero cuando el Señor te dice, sígueme, tienes que levantarte de ese banco y dejar tu pasado atrás y seguir a Jesús. Amén. ¿Me siguen? Ok. Me necesito hacer entender ahora en la introducción para poder ir al tema. Ustedes me dicen si me estoy haciendo entender. Sí. Sígueme, le dice. Y levantándose le siguió. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, dice, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. La palabra pecadores en este pasaje, ya usted lo sabe, significa pecadores públicos. Vale, pecadores públicos, porque todos somos pecadores, ¿verdad? Pero entonces aquí en este pasaje dice muchos publicanos y pecadores. Y uno dice, pero ¿por qué diferencia publicano y pecador? Claro, ahí la palabra pecador es pecador público, lo que todo el mundo sabía que estaban pecando. Hablo de los que la gente sabían que eran ladrones. Hablo de los que la gente sabían que eran mujeres que se dedicaban a otras cosas, ¿verdad? Y los que la gente sabían que eran pecadores públicos estaban sentados a la mesa. Ahora Jesús está sentado en esa mesa y no está diciendo, no tomen fotos y no me etiqueten, porque no quiero que nadie sepa que estoy aquí. Jesús no está diciendo, cuidado, toman fotos y las suben a mi Facebook, porque no acepto. No, Jesús no está incómodo de estar ahí. Jesús es el primero que está feliz de estar ahí. Y como siempre hay gente que critica, aquí no pasa eso, eso es en Barranquilla, aquí no. ¿Verdad que no? Y como siempre hay alguien que critica, dijeron, pero ¿cómo ese Jesús que se hace llamar el Hijo de Dios, que se hace llamar alguien santo, puede estar sentado a la mesa con publicanos que son traidores del pueblo de Dios, opresores de Israel? ¿Y cómo puede estar sentado con esa clase de pecadores? Yo no sé si usted cree que la santidad de Dios es más fuerte que el pecado del mundo. ¿Sí lo cree? ¿Sí lo cree? ¿Sí lo cree? Jesús no decía, ¿sabes qué? Tú eres un pecador, no me toques porque me contaminas. Jesús no decía, ¿sabes qué? No me toques porque yo soy santo. Y como yo soy santo y tú eres pecador, si tú me tocas me contamina. No, ¿sabe qué hacía Jesús? Jesús decía, tú eres pecador, yo soy santo, tócame y mi santidad se impregnará en ti. ¿Sabe qué está diciendo con eso Jesús? Tu pecado no es más grande que mi santidad. Tu falla no es más grande que mi amor. Tu falla no es más grande que mi perdón. No puedo decir, no me toques porque me voy a contaminar. Te digo, tócame y te volveré santo. Porque si hay alguien que tiene un encuentro con Jesús y ha tenido la oportunidad de abrazar el amor de Dios, entonces comprenderá que no hay pecado más grande que el amor y la santidad que proviene de Dios. Amén. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Ok. Jesús está sentado a la mesa. Sentarse a la mesa significa comunión. Usted no se sienta a la mesa con los enemigos, ¿verdad? Usted se sienta a la mesa con sus amigos, come, comparte. Entonces se sentó a la mesa con ellos y los escribas les dijeron, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Y al oír esto, aquí voy a predicar, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En otro pasaje dice, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ahí está el secreto. Diga conmigo arrepentimiento. Diga arrepentimiento. Jesús dice, no vine
a buscar a los sanos, porque los sanos no tienen necesidad. Diga conmigo, necesidad. Diga, necesidad. Lo primero que yo tengo que entender es que yo necesito de Dios. No es algo que como una opción. Yo necesito de Dios, necesito de su perdón, necesito de su santidad. Y ahí dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino aquellos que están enfermos, aquellos que están incompletos, aquellos que están necesitados, necesitan de mí. Y yo no vine por los sanos, vine por los que aceptan que están enfermos. Lo primero que me lleva a la santidad de Dios es reconocer que necesito de su perdón. Reconocer que hay algo en mí que no está bien y que necesita de Él. No puede haber santidad en alguien arrogante ante Dios. ¿Me siguen? Porque delante de la presencia de Dios yo tengo que aceptar que necesito de Él, que necesito de su presencia, y que si yo le permito a Él que entre, yo le doy el primer lugar a Él, entonces veré su gloria en mí. Hay un pasaje que a mí me impacta muchísimo, y es el pasaje de la viuda. Lo ha leído muchas veces, ¿verdad? El pasaje de la viuda y el profeta. El Señor le dice al profeta: ve, porque he dado orden a una viuda que te sustente. Imagínense que Dios te diga a ti: le he dado orden a una viuda que te sustente. Yo diría: estoy hecho, ¿verdad? Una viuda me va a sustentar. Esta era la palabra que yo necesitaba para vivir feliz. Y el Señor le dice a Elías: mira, no te emociones tanto. Es una viuda pobre. Pues yo creo que en el fondo le bajaron las expectativas así, ¿verdad, pastor? Eso no se hace. Es una viuda pobre. Pero yo me imagino que en el fondo del corazón de Elías dijo: seguro es una broma. Seguro es una viuda rica y me va a sustentar y está haciendo esto para probar mi corazón. Yo conozco a Dios. Pero cuando llega al lugar, ¿qué cree que había? Una viuda. Y era pobre de verdad. No era ninguna broma. Así que Elías, me imagino que llega y dice: sí, es una viuda pobre. Se la aborda y le dice: ¿qué tienes en tu casa? Y le dice: tengo un poquito de harina y un poquito de aceite, para dárselo de comer a mi hijo y a mí, y luego echarnos a morir de hambre. Eso significa: no pida que no hay. Cuando usted llega a una casa y le dicen: ¿qué quiere? ¿Agua fría o caliente? Están diciendo: no pidas más, que no hay. O sea, te dan dos opciones: agua fría o caliente. De ahí no te pases. No, que tiene gaseosa, agua fría o caliente. Ella le dice: tengo un poquito de harina y de aceite para dárselo de comer a mi hijo y a mí, y luego echarnos a morir de hambre. ¿Le queda alguna duda? El profeta le dice: sí, haz como has dicho. Prácticamente le dijo: sí, muérete, pero hazme a mí primero. Mira a la persona que está a tu lado así, disimuladamente, y dile: un extraño. Dile. Un extraño con exigencias. Imagínense que un extraño llegara a su casa y llega: buenas. Usted sí, buenas a la orden que se le ofrece. Dice: no, quiero saber qué tiene en la nevera. En la nevera tengo esto y vamos, se lo voy a de comer a mi hijo. Ok, pero hágame algo a mí. ¿Cómo reaccionaría usted? Te diría: ¿qué le...? Edita en esa parte del video, ¿verdad? Y él llega y le dice: hazme a mí primero. Porque Elías tipifica a Dios. Si tú quieres ver la mano de Dios obrar en tu vida, tienes que darle el primer lugar a Dios. El primer lugar en todo. Si hay algo que nos lleva a la santidad, es entender que debo amar a Dios sobre todas las cosas, y que Él está en el primer lugar. Así que le dice: hazme una torta. Ahora veamos, ahora que estamos en ese pasaje, veamos un detalle ahí. Le dice: hazme una torta cocida debajo de las cenizas. Pregunto: ¿alguien alguna vez ha hecho una torta aquí? ¿Sí? ¿Una arepa? ¿Ha hecho una arepa o no ha hecho una arepa?
allá atrás en el backstage, ¿han hecho arepa o no han hecho arepa? Pregunto, ¿la arepa se hace debajo de las cenizas? En los pueblos sí. Pregunta, ¿cómo? Se asa, ¿verdad? Lo lógico sería, coloca la arepa sobre el fuego. Ella le dice, la torta que yo quiero es una torta cocida. Pero además, o sea, le dio todas las instrucciones que ella necesitaba. Además, quiero que la torta cocida la prepares debajo de las cenizas. Y yo le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué debajo de las cenizas? ¿Quieres saber? ¿Sí quieres saber? No. Sí. Sí. Ok. Los que están allá quieren saber. No, mentira. Le dice, hazme una torta cocida debajo de las cenizas. ¿Qué representan las cenizas? Las cenizas representan eso que un día tuvo vida, pero que ya no tiene. Las cenizas representan ese fuego que un día ardió en la presencia de Dios, pero que ya no arde más. Las cenizas representan ese llamado, ese ministerio que un día fluía en la presencia de Dios, pero que ya no está más. Las cenizas representan eso que antes yo tenía, que decía, wow, yo esto y esto, pero que ahora tan solo son simples recuerdos. Creo que así dice un vallenato, simples recuerdos. Y son esas cenizas, son lo que un día ardía en la presencia de Dios, pero que ya no arde más. Son eso, pasado, recuerdos, cenizas. ¿Sabe qué le dice el profeta? La torta que yo quiero, mujer, la vas a preparar debajo de las cenizas. ¿Sabe qué le estaba diciendo con esto? Le estaba diciendo, porque tu milagro, porque tu bendición, porque tu provisión no saldrá de lo que tú creías que tiene vida, saldrá de lo que tú ya dabas por muerto. Tu milagro, tu provisión, tu bendición saldrá de lo que ya tú tenías olvidado y decías, ya esto murió, pues no ha muerto. De ahí saldrá tu milagro, de allí saldrá tu bendición. Yo no sé a qué tú llamas cenizas, no sé qué son cenizas en tu vida, no sé qué tú has dicho, sabes que esto antes ardía, pero que ahora son cenizas. Pero vine a decirte que de las cenizas aún Dios puede sacar algo. Las cenizas no es la muerte, las cenizas no es el final. Tal vez tú dices, es que yo me siento como esas cenizas y este es mi final. Te equivocas. Las cenizas no son el final de la situación, porque de las cenizas Dios sacará una torta cocida para ti. Le dijo, la torta prepárala debajo de las cenizas y tráeme. Y después le dijo la palabra que a usted y a mí nos encanta, ¿verdad? Dice, porque no escaseará la harina ni el aceite. Esa palabra a nosotros nos fascina. Ahora, hay gente que cree que hubo una explosión de aceite. Hay gente que cree que hubo una explosión como de harina y aceite. Ahora el profeta le dio una condición, ¿verdad? Le dijo, no escaseará la harina y el aceite hasta que ¿qué? ¿Hasta qué? Hasta que llueva. ¿Cuánto tiempo pasó? Hasta que volvió a llover. 3 años y 6 meses. Eso pasó. 3 años y 6 meses para que volviera a llover. Ya después de 3 años y 6 meses pasó como ayer, empezaron a cantar que se abra el cielo y hoy no ha parado de llover. Y para rematar, la pastora dice, cantemos que se abra el cielo hoy. Yo más no le bastó. Ahorita hay que cantar que se cierre el cielo, ¿verdad? Ahora, así no fue el milagro. El milagro no fue que hubo una explosión y salió harina y aceite para 3 años y 6 meses. No. ¿Quieres saber cómo fue el milagro? Ella tomaba la harina y tomaba el aceite, iba, lo preparaba, le daba de comer a su hijo y a ella. Se acababa la harina y se acababa el aceite y se iban a dormir. Al día siguiente, cuando se despertaba, iba a ver y nuevamente había harina y nuevamente había aceite. Predicador, ¿usted de dónde sacó eso? Eso está en la Biblia. Sí, querido hermano, eso está en la Biblia. Porque el profeta le dijo, no escaseará ni el aceite ni la harina de tu vasija. ¿Me sigue?
Quiere decir que el milagro no podía ocurrir en otra vasija. Quiere decir que el milagro solo ocurría en la vasija de ella. Entonces la vasija de ella tomaba harina y tomaba aceite, lo preparaba y se acababa la harina de su vasija y ella se iba a dormir. Pero al día siguiente iba a buscar en su vasija. ¿Y qué cree? Había harina y había aceite. Entonces ella lo tomaba, lo preparaba, lo daba a su hijo y a ella. Se acababa la harina y se acababa el aceite y se iba a dormir. Al día siguiente, cuando se despertaba, ¿qué cree? Había harina y había aceite nuevamente. Lo preparaba para su hijo y para ella. Se acababa la harina, se iban a dormir. Al día siguiente, cuando se despertaba, ¿qué cree? Había harina y había aceite. ¿Sabe por qué? Porque no pasa un solo día que yo no vea la mano de Dios siendo proveedor para mí. No pasará un solo día en que yo no vea que la harina y el aceite que está en mi vasija va a empezar a multiplicarse. Pero todo este milagro se desata cuando esta mujer decide darle el primer lugar. El primer paso para la santidad número 1 es dejar el lugar donde estoy. Es el lugar que me ata a ese error, a ese pecado. Si tomamos la historia de David, nunca, oiga esto, nunca, ¿se escuchó claro? Nunca David volvió a cometer el mismo error. Nunca. Si David cometía un pecado, iba a la presencia de Dios vestido de cenizas, silicio. Se humillaba y decía: ¿sabes qué, Señor? Me equivoqué, perdóname. Pero no volvía a ese error, porque es necesario levantarse de ese lugar. Número 2, es necesario amar a Dios sobre todas las cosas. Reconocer que necesitamos de Él, que somos los enfermos y que Él es el médico. Pero número 4, necesitamos reconocer que Él es el único justo y que nosotros somos los pecadores. Yo diría que hay 3 tipos de pecado. Está el pecado, en mi opinión, que es el pecado preconcebido, que es tipo planear un pecado. ¿Me sigue? Creo que hay pecados que se transmiten a generaciones. La Biblia dice que Dios dice: me inclinaré y veré la maldad de las generaciones. Porque hay pecados que se van transmitiendo. Y bueno, está el otro tipo de pecado, digámoslo así, que es como el pecado que cometemos a diario, ¿verdad? Hay pecados, por ejemplo, que son pecados ocultos, que no sabemos que tenemos ese pecado, pero lo tenemos. David decía: escudriña mi corazón y revela si hay algo oculto en mí que yo no conozco y te desagrada. Porque cometemos errores y pecados sin darnos cuenta, sin planificarlo. Yo creo que nadie se levanta de la cama y dice: seré un pecador hoy. Sería lógico, ¿verdad? Pero aún así cometemos errores y pecados. Es ahí donde tenemos que reconocer que Él es el justo. Pero que es justo, como lo dije al inicio de este mensaje, es justo para perdonar. Es justo para perdonar. El perdón de Dios es un perdón absoluto. ¿Qué quiere decir eso, predicador? Es un perdón que no te dice: te perdono y mañana me acuerdo de lo que hiciste. Es un perdón que dice la Biblia que borra mis pecados, borra mis transgresiones y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Si hay algo que Satanás utiliza para matar muchas vidas, para matar muchos cristianos espiritualmente, es el pasado. Es decir, tú te equivocaste, tú cometiste esto, tú hiciste esto. La Biblia me enseña que el Señor me perdona y nunca más. No existe tal dedo señalador de tú hiciste. ¿Sabes por qué? Porque cuando voy ante la presencia de Dios arrepentido, Él dice: no me acuerdo. Hay gente que lleva los pecados con fechas. Señor, perdóname de tal pecado que hice el 23 de marzo, el día en 1968. Y Dios dice: what are you talking about? Si ve que estamos en una iglesia bilingüe. Dice, el Señor dice: ¿de qué estás hablando? No sé de qué estás hablando. Yo te hice santo. La Biblia dice que somos nación santa. Dice pueblo adquirido por Dios.
Porque aunque estábamos en el mundo, Él nos adquirió. El apóstol Pablo tiene una revelación impresionante y nos define con una palabra. Dice que nosotros somos hijos en adopción. Fuimos adoptados. Leí una historia una vez de un muchachito que le hacían bullying en el colegio porque él era adoptado. Antes no se veía el bullying, ¿verdad? Ahora se ve demasiado. Ahora todo el mundo habla de bullying. Entonces le hacían bullying porque él era adoptado. Y se burlaban de él porque era adoptado. Hasta que un día el muchachito no aguantó más. Reventó y dijo: ¿sabes algo? No me puedes hacer bullying porque soy adoptado. Porque a ti, a tus padres les tocó ser tus padres. Ellos no te pudieron escoger, les tocó. Tú les viniste y así te aceptaron. Pero a mí me escogieron. Hasta ese día lo dejaron de molestar. Cuando yo leo que el apóstol Pablo dice que somos hijos adoptados, el Señor dice: muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Quién cree que los escoge? Él. Toca a la persona que está a tu lado y dile: siéntete dichosa porque te escogieron. Algo Dios vio en ti que te escogió. Algo Dios vio en tu corazón que te escogió. Algo Dios vio en ti que dijo: esa persona merece ser llamado hijo mío, la escojo. Por eso Satanás ahora no puede venir a señalarte, a juzgarte. No puede ahora venir a traer recuerdos a tu corazón. ¿Por qué? Porque Él te escogió como nación santa. Él limpió tus pecados. Eres santo. La palabra santo es apartado, escogido. La santidad de Dios se basa entonces en el agradecimiento que yo tengo porque Él me escogió. Si la santidad está basada en lo que yo no puedo hacer, entonces no es santidad, es religión. Hay mucha gente que es religiosa, pero la gente religiosa no es necesariamente santa. Cuando tú haces algo porque no lo quieres hacer o porque no lo puedes hacer, y eso se ha vuelto una religión en tu vida, deja de ser santidad. Santidad no es lo que no puedo hacer. Santidad es lo que puedo hacer por ser un escogido de Él. Entonces no se vuelve una religión ni una carga, se vuelve un agradecimiento. Cuando tú amas a alguien, quieres hacer lo que a Él le agrada. Por eso la base de la santidad no puede ser la religión. La base de la santidad tiene que ser el amor a Dios. Y el agradecimiento porque Él me escogió. Y porque somos escogidos de Él. ¿Alguien lo cree conmigo? ¿Alguien lo cree conmigo? Toca a la persona que está a tu lado y dile: nadie puede juzgarte, porque Él te limpió con su sangre. Ahora tú tienes que ser agradecido. Y el ser agradecido significa: si tú me limpiaste con tu sangre, lo mínimo que yo tengo que hacer es no volver al pecado donde tú me limpiaste. Jesús le dice a la mujer adúltera: ni yo te condeno, ni yo te condeno. Sigue tu camino. Vete, pero no vuelvas al mismo error del que yo te limpié. Creo que eso es en agradecimiento a la santidad que Él ha impregnado en nosotros. La santidad no nace del hombre. Nosotros no somos santos, pero somos escogidos para ser santos. La santidad viene de Dios. Quien nos otorga esa santidad es Él. Y entre más tiempo pasemos en comunión con Él, seremos más santos. ¿Me siguen? Ahora, la Biblia dice que cuando Moisés estaba en ese sitio, sube al monte. Dice la Biblia que Dios le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. ¿Es qué? Santo. Ahora, cuando yo leí esto, me trajo una duda, porque el Señor le dice a Moisés: quita el calzado.
Si cuando Él quita el calzado, ¿qué queda entonces? Sus pies. Pregunto, ¿los pies de Moisés eran lo suficientemente santos para estar ahí? ¿Por qué Dios le dice? ¿Por qué Dios tiene problemas con el calzado? ¿Por qué Dios le dice, no me gusta ese calzado, quítatelo? Pero no tiene problemas con los pies de Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los calzados eran creación de hombre, pero los pies de Moisés eran creación de Dios. Le estaba diciendo Moisés, tú no necesitas nada más agregar cosas para ser santo ante mi presencia. Tú necesitas ser lo que yo creé. ¿Por qué Dios no juzga a los animales, por ejemplo? ¿Nunca se lo ha preguntado? ¿Por qué Dios no juzga al pajarito? ¿Por qué Dios se agrada del pajarito? ¿Por qué cree? Porque el pajarito hace lo que Dios le dijo que hiciera. O sea, hace la función por el cual Dios lo creó. El problema es que nosotros empezamos a añadir cosas. Ponemos calzados, los mejores calzados, porque como voy para el lugar santo, para la presencia de Dios, voy con los mejores calzados. Pero esos calzados, ¿creen que agradan más a Dios? No, Dios le dijo a Moisés, quítate eso, porque yo me agrado con lo que yo creé. Si tú eres lo que yo hice que tú eres, serás santo. Cuando lo llamó a ese lugar, entonces le reveló el propósito. Le reveló el propósito. No hay santidad si no hay propósito. Tú no apartas nada para nada. Cuando tú apartas algo, es porque quieres hacer algo. Cuando Dios llama a alguien, señores, a la santidad, lo llama porque tiene un propósito. Si Dios te llama a ser santo, a que te apartes del pecado, es porque tiene un propósito contigo. Colócate de pie, por favor.